Listo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Inclusión con Justicia y Dignidad para Personas con Discapacidad. Les da la bienvenida el día de hoy. Bueno, pues ahora sí que con la mejor actitud, positivos y bien, pues estamos de manteles largos porque pues nada menos que tenemos ahora nuestra queridísima amiga de invitada Andy Rosales Ortiz. Andy, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros aquí en este gran programa. Pues al contrario, Lili, el honor es mío. Ya tenía muchas ganas de estar en este espacio. La verdad que me encanta tu trabajo, tú lo sabes, y bueno, pues encantada de contribuir con mi granito de arena, ¿verdad? Gracias, y pues bueno, darles también las gracias a Eric Artavia, que él nos apoya con toda esta parte del soporte técnico dentro de los programas desde Costa Rica. Le mandamos un beso y un abrazo virtual. Ya tendremos tiempo de conocernos en persona, pero pues bueno, ahora estamos trabajando a distancia y pues bueno, él hace posible que de veras este programa funcione. Notidisca también y a otros programas que tenemos ahí. Él es el que nos ayuda en esta parte. De verdad, Eric, valoramos muchísimo, muchísimo todo tu trabajo y toda tu labor que haces con nosotros y sobre todo hacia las personas con discapacidad. Gracias, Eric. Y bueno, pues como les comentaba, tenemos a Andy Rosales, ella es tanatóloga, su profesión es tanatóloga, y bueno, pues no me voy a entretener en darle su currículum, porque si no me voy a quedar aquí más de media hora y no se va. Vamos a escuchar a ella precisamente, y pues bueno, ella tiene, como pueden ver ustedes, o pueden escuchar, ella tiene una discapacidad visual, y tiene discapacidad visual, pero pues bueno, ese no le implica seguir adelante y luchar por lo que ella quiere, sus convicciones, ¿verdad? Andrea. Sí, no, de hecho no hay límites. Exactamente, no hay límites. Creo que ni le ves la ceguera, igual como a mí a veces que me dicen, yo no sabía que era usuario de bastón, y yo, pues sí, pero pues yo no me siento con discapacidad. Así de sencillo. Hemos aprendido a vivir con esto, ¿no? Entonces eso es lo importante. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante que se da mucho constantemente. Ahora sí que en todos los ámbitos se da lo que es la discriminación, pero pues lo vamos a enfocar, obviamente, como este programa es de discapacidad, discriminación y discapacidad. ¿Cuántas veces no hemos sido personas que nos han discriminado o nosotros, sin tener la intención de, hemos discriminado también, ¿verdad? Porque también, o sea, está, ahora sí que hay que ser sinceros, ser con la verdad, ¿verdad? No puedes decir, yo jamás he discriminado, claro que sí, a lo mejor en algún momento de tu vida inconscientemente lo has hecho, pero pues bueno, pues ahora vamos a hablar precisamente de esto, lo que es la discriminación, por qué se da la discriminación. Y primero que nada, pues ahora sí que mira, vamos a hablar de discriminación y discapacidad. A ver, ¿qué es discapacidad? Primero, pues vamos viendo. Habría que empezar por el concepto de discapacidad. La discapacidad lo tomamos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual nos dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y el cual resulta de la interacción entre el individuo y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación en igualdad, su participación efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Es decir, es la interacción entre el individuo que presenta una deficiencia y las barreras de la sociedad. No es tanto la deficiencia del individuo el problema o la cuestión, sino las barreras que la sociedad impone a los individuos que viven una situación, una deficiencia, ya sea de tipo motriz, de tipo sensorial, de tipo intelectual, mental o psicosocial, etcétera, ¿no? O sea, la cuestión está en las barreras. O sea, son las barreras que nos pone la sociedad, o a veces nosotros mismos en nuestra misma casa, ¿no? Exacto, en las familias, o nosotros mismos al interior, personalmente nos ponemos barreras, que pensamos que no vamos a poder hacer tal o cual cosa, y resulta que pues sí las podíamos hacer y a lo mejor no se intentó, ¿no? Exacto. Pues, son las barreras, los obstáculos. Ok, perfecto, pues eso es lo importante. Y a ver, ¿y qué vendría siendo la discriminación? A ver, vamos a unir los conceptos, ¿no? Okay, mira, la discriminación es toda la omisión, restricción, negación, ¿sí? Impedimento o obstaculización del ejercicio
¿sí? Sí. El goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, ¿sí? Motivado por el origen étnico, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, jurídica, de salud, el estado civil, preferencia sexual, bueno, opinión, religión, etcétera, ¿no? Embarazo, ¿no? También se entiende como discriminación la homofobia, la misoginia, la xenofobia, toda forma conexa de segregación e intolerancia, ¿no? Entonces, y la discriminación por motivos de discapacidad tiene que ver con el impedimento, ¿sí? La restricción, omisión o obstaculización del ejercicio, goce o ejercicio de los derechos humanos, libertades fundamentales por motivos de discapacidad o alusivos a ella, ¿no? Incluye, se considera también como discriminación la denegación de ajustes razonables, ¿no? Ok, esos ajustes razonables que, híjole, ¿cómo no está en el tinguantango, no? Así es, definitivamente. Exacto, entonces la discriminación sería también exclusivamente, bueno, en cuestión de discapacidades por ser una persona con discapacidad. Por cualquier motivo alusivo a la discapacidad, por discapacidad directamente o por cualquier motivo alusivo a ella. Por tu forma de escribir, por tu forma de comunicarse, por ejemplo, que le nieguen un trabajo a alguien porque utiliza el braille, que le nieguen un trabajo a alguien porque utiliza una computadora adaptada a lengua de señas, pues ya es un motivo de discriminación. Ajá. ¿No? Ahí vendrían entrando los tipos de discriminación. Mira, los tipos de discriminación los podemos catalogar, hay varios. Está la discriminación negativa o adversa, que es literal negar u obstaculizar el ejercicio de un derecho, restringirlo. La discriminación inversa o positiva, que son, por ejemplo, esas medidas, esas cuotas, ¿no? Esas medidas, acciones afirmativas tendientes a corregir alguna situación de desventaja social. Está la discriminación formal, que es aquella que se instaura en la ley, ¿no? Por ejemplo, algunas leyes que tienen cuestiones de enunciados discriminatorios. Ajá. Por ejemplo, la discriminación sustantiva, que son todas esas prácticas sociales que se admiten como normales. Y está, por ejemplo, la discriminación directa, la que es literal, no entras porque tienes discapacidad, y la que es discriminación indirecta, ¿no? La que es muy sutil. La discriminación por asociación, que es, por ejemplo, a veces sucede, ¿no? Que, ay, como eres mamá de un hijo con discapacidad, creen que tú también tienes discapacidad. O como tienes un hermano con discapacidad, creen que tú vas a tener hijos con discapacidad. Esa es discriminación por asociación. Y la discriminación estructural, es decir, la que está en todos los sistemas, en todos los órganos, ¿no? El sistema laboral, el sistema educativo, todo eso. O sea, la discriminación la discriminación institucional y estructural. Ok, mira qué importante es esto, porque lo que acabas de comentar de que la discriminación por sociedad, que es porque, pues bueno, tengo un hermano, tengo una hermana, o mi mamá o mi papá tienen alguna discapacidad, pues bueno, también ya ahí empezamos a hacer omisiones y empezamos a discriminar, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, fíjate qué importante es saber los tipos de discriminación, porque también tenemos esta otra parte, sobre todo en mujeres, en la parte médica, en la atención médica. ¿Qué tanta discriminación hay ahí? Fíjate, de hecho, la encuesta nacional sobre discriminación, sí. en la 2017, la ENADIS 2017, menciona que entre los grupos más discriminados están las mujeres y las personas con discapacidad. Obviamente, si eres una mujer con discapacidad, pues eres más discriminado, ¿no? Porque es discriminación interseccional. Y los ámbitos donde las personas con discapacidad son más discriminadas son el educativo, el laboral, la salud, el transporte y la accesibilidad. O sea, por supuesto que la salud, la mujer con discapacidad muchas veces es un objeto de discriminación y está en situación de mayor riesgo de ser discriminada que las mujeres sin discapacidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, te pongo una estadística un poquito hablando expresamente de las mujeres con discapacidad, ¿no? La mujer con discapacidad puede vivir 5 veces más, tiene 5 veces más posibilidades de vivir violencia de cualquier tipo que la mujer sin discapacidad. Y esto también incluye en el ámbito de salud, por ejemplo, la esterilización forzada, ¿no? El que no se le permita ser madre, todo eso, ¿no? El no atender digamos, sus necesidades integrales de salud, ¿no? Sí, exactamente, pues también está la discriminación, yo digo, por ejemplo, en la gente pequeña,
Me pongo a pensar mucho en ellos y sobre todo la atención médica en ellos porque, pues bueno, yo soy madre de familia, tengo una discapacidad adquirida, la adquirí antes de casarme, pero sí tuve ese tipo de situaciones, por ejemplo, la atención ginecológica. Para mí era muy difícil subirme a la plancha, acomodarme y todo esto. Ahora quiero pensar, una persona, gente pequeña, en ese tipo de situaciones, o sea, dices, no puede ser, y ahí es, o sea, Y una persona sorda, por ejemplo, una persona sorda, donde muchos médicos no utilizan la lengua de señas, ¿no? exactamente, Cómo puede comunicarse, ¿no? O sea, exactamente, o sea, yo también me pongo a pensar, ¿cómo le harán? Por ejemplo, si te llega una persona accidentada y es de la comunidad sorda, o sea, no hay, en la ambulancia no va una persona, un intérprete. Es que de ahí la necesidad de educar, volvemos a lo mismo, Lili. Sí. Perdón la interrupción, pero hablamos de barreras en el caso de la discapacidad. Y hablamos sí de barreras arquitectónicas, sociales, culturales, etcétera. Pero todo viene desde la actitudinal. Como no se visibiliza la situación de las personas con discapacidad, como no se visibilizan las propias personas con discapacidad, se da este tipo de omisiones. O sea, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI la lengua de señas o el braille no sean tan conocidos, ¿no? Sí, claro. Que se siga viendo raro que una mujer con discapacidad se case o tenga hijos, o que una persona con discapacidad quiera ocupar un cargo público, o quiera formar parte de la dirección de los asuntos públicos. O sea, francamente, estamos en un siglo que se supone nos decimos que es un siglo de civilización, que es un siglo de derechos humanos, y apenas estamos reconociendo y haciendo valer los tratados internacionales en esta materia, ¿no? Y construyendo más jurisprudencia al respecto. Exactamente, cuando pues bueno, tienes todos los derechos por el simple hecho de ser persona, así de fácil, o sea, a veces la discapacidad es lo menos, o sea, yo digo, a veces que platico mucho con Neidy, bueno, me gusta platicar mucho con todas las personas con discapacidad, con mujeres, sobre todo tocar estos temas en charlas entre nosotras, y digo, o sea, por ejemplo, Neidy me dice, es que yo no veo mi discapacidad, Lili. O sea, yo me puedo desenvolver, digo, claro, obviamente con limitaciones que otras personas no las tienen, pero aún así yo me desenvuelvo y puedo ejercer, puedo trabajar, puedo hacer muchas cosas. Ella cocina, ella cocina, ella se maquilla, de hecho es una de las chicas, por ella, precisamente por Lady, fue que hice el curso de automaquillaje para chicas ciegas, o sea, ella se maquilla, ella es autosuficiente, entonces, simple hecho, porque como no veo, porque oigo poco, pues ya no puedo hacer nada. Sí, quienes tenemos también hipoacusia, bueno, una servidora tiene hipoacusia también, y pues sí, obviamente, es que volvemos a lo mismo, Lili, ¿por qué tenemos que estar, digo, haciendo una pequeña reflexión filosófica antes de entrar al expresamente técnico y legal, todo eso? Sí. ¿Por qué tenemos que estar hablando de lo que podemos? O sea, yo siempre digo, y siempre he visto, una vez leí un artículo donde decía, es que a veces tenemos que disculpar nuestra discapacidad. O sea, a veces hay papás que dicen, sí, mi hijo tiene discapacidad, pero es muy inteligente, pero toca el piano, pero bla, bla, bla. O sea, tenemos que tapar la discapacidad. O sea, ¿por qué tenemos que hablar de lo que sí podemos hacer como cuando tendría que ser lo más normal? O sea, cocinar, trabajar, tener familia, tendría que ser lo más cotidiano y lo más convencional. O sea, ¿por qué en el caso de las personas con discapacidad lo que es convencional todavía se ve a la otra orilla, en cierta forma, ¿no? Creo que ahí tendríamos que empezar cuáles son los estereotipos, porque esas son las causas de discriminación, los prejuicios, los estereotipos, las ideas erróneas, ¿no? Los arquetipos también, o sea, las situaciones que la cosmovisión, tendríamos que analizar la cosmovisión de la discapacidad a lo largo de la historia, de quienes los han tenido, los sesgos que hay, ¿no? De vernos como demonios y luego vernos como angelitos, o sea, tampoco, o sea, eso también, ¿no? De veras que esta parte de que nos ponen de ejemplo, híjole, pesa. Pesa mucho. Yo sé, la vara muy alta, ¿no? O sea, sí, pesa mucho. O sea, y me dicen, pero ¿por qué pesa? Le digo, porque, a ver, espérame, o sea, si cometemos un error, no, o sea, es algo como, o sea, como si nos tuvieran en una por uno perdemos todos, ¿no? Porque si uno lo hace bien, todos lo hacen bien. Ay, sí, todos son inteligentes porque conocí a tal.
uno lo hace mal, uy, no, todos son unos tales por cuales, porque uno lo hizo, uno cometió un error. Exactamente, o se porta mal. Las generalizaciones, ¿no? Exactamente, entonces dices, a ver, espérame, no, o sea, también en personas con discapacidad tenemos variedad, o sea, unos somos más enojones, otros más enamorados, otros no, otros somos más volubles, otros somos muy enojones, otros somos pacientes, o sea, es como todo, o sea, es como todo, pero ¿por qué ver específicamente en los errores? O sea, como que te ven como que si tú fueras el Superman, la Superman maravilla perfecta. No te puedes equivocar, ¿no? O sea, no te puedes equivocar porque realmente de veras te equivocas en una cosita y no. híjole, no, ya me ha tocado esto y de verdad que híjole, pesa y eso también es discriminación, ¿cómo no? Sí, claro, también es un sesgo, los sesgos de la percepción de la discapacidad, o sea, somos seres humanos como todos y nos podemos equivocar, nos podemos enojar, nos podemos cometer un error, o sea, todo eso lo tenemos, digo, somos humanos, es que volvemos a lo mismo, como platicábamos el otro día, hasta que no nos vean como personas, únicamente como seres humanos, personas con dignidad, por supuesto, con derechos, pero hasta que no nos vean como personas íntegras, el concepto o el estilo de vida o la percepción de la discapacidad no va a cambiar, ¿no? O sea, mientras nos siga etiquetando en los sesgos de somos los demonios o somos los ángeles, los superhéroes o las víctimas, que creo que tampoco va por ahí, mientras no nos da un equilibrio en el concepto, va a ser difícil que la situación mejore un poco, ¿no? Y también nosotros, las personas con discapacidad, depende de nosotros empoderarnos, sí, pero también ser honestos y decir, oye, esto sí, esto no, poner límites cuando se tenga que poner, demostrar nuestras capacidades, pero insisto, no por el síndrome del demostricismo, sino para realizarnos nosotros, ¿no? Creo que por ahí va. Exactamente, no tenemos por qué estar demostrando nada. De hecho, no. Exactamente. Y a ver, hábleme un poquito del mar, o sea, ya viendo acá todo esto que hemos estado hablando ahorita acá. Filosóficas, o sea. No, es que de veras, este tema es para largo, es muy amplio, porque, y también para que la gente haga conciencia realmente de lo que somos una persona con discapacidad, porque tienen un concepto muy erróneo de lo que es una persona con discapacidad en todos los aspectos que tú los quieras ver en una mujer o una persona, un hombre con discapacidad, incluso gente pequeña, porque dicen, ay, es que está tan chiquito, ¿cómo va a ser arquitecto? ¿Cómo va a ser ingeniero? ¿Cómo va a ser doctor? A ver, espérate, no tiene nada que ver. Es otra cosa. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? No, fíjate, el otro día escuchaba un concepto, ahorita hablando, porque ahorita entramos al marco legal, pero escuchaba una conferencia muy interesante donde hablaban de la otredad, ¿no? Del ser humano, la alteridad y la otredad. Muy filosófica la conferencia, pero interesante el término que hablaban de la otredad. Dice, es que mientras no veamos al otro como un otro yo, como un reflejo de mismo, siempre vamos a ver las diferencias. Y sí es cierto, o sea, la persona con discapacidad es un ser humano como cualquier otro. Somos el espejo de una sociedad y la sociedad también quizás es un espejo de nosotros, ¿no? O sea, si nosotros tenemos que incluirnos para que también se nos incluya. No estoy diciendo que la responsabilidad esté toda en nosotros, no, pero de alguna manera nos reflejamos mutuamente, ¿no? Entonces creo que ese concepto de otredad es muy interesante reflexionar en él, el concepto de alteridad también, ¿no? Interesante. Bueno, entrando al marco legal, ¿qué tenemos en materia de legislación? A nivel internacional tenemos la... ¿Perdón? Ok. A nivel internacional tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Tenemos también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esa es una. La Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación hacia las personas con discapacidad. Este es a nivel internacional. Bueno, tenemos más tratados en materia de derechos humanos, pero te estoy hablando expresamente de discapacidad, tenemos estos. Por supuesto, tenemos los pactos de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales, etcétera, todas las demás convenciones. Pero a nivel nacional contamos con la ley federal, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1, por supuesto, con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Contamos también con la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 4, y contamos también con la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación. Ese es el marco legal que tenemos, ¿no? Que es bastante extenso, que hay que conocer. Y también hay que investigar también los estudios que ha realizado el CONAPRED, bueno, todos los estudios en materia de igualdad y no discriminación, etcétera, ¿no? Ok, a ver,
si yo soy una persona que te estoy escuchando y los estoy viendo ahorita, ¿dónde yo me puedo meter a investigar esto que acabas de hablar del marco legal para conocer un poco más? Bien, con todo gusto al final doy mi correo electrónico por si alguien necesita algún tipo de documentación, yo se lo paso. Y también tenemos la página del CONAPRED, www.conapred.org.mx, ¿sí? Ahí también lo podemos checar. Y bueno, pues están las páginas de la ONU, están las páginas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también está la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la página del Congreso de Jalisco, el Congreso de la Unión, etcétera, ¿no? Eso Okay, también puede ser. Son demasiado accesibles. ¿Perdón? Son páginas demasiado accesibles. Sí, son accesibles, sí, y también son páginas que se pueden navegar y si no, bueno, como dicen, en Google puedes googlearlo, si no conoces la liga lo puedes googlear, ahí te va a salir. Ok, perfecto, pues eso es importante, porque muchas veces es que desconozco, pues bueno, vamos informándonos, o sea, ahorita aprovechemos este tiempo de pandemia que estamos encerrados para hacer cosas positivas. Y dentro de ellas está conocer las convenciones, conocer todos estos tratados con el marco legal, todo esto, conocerlo, porque también ahí vienen cosas que te van a ayudar a ti en algún momento dado y te pueden servir. Porque, ¿cómo vas a poder exigir que no seas discriminada cuando no conoces ni siquiera tus leyes y tus derechos y tus obligaciones, ¿no? Y aparte cuando ni siquiera lo has identificado. Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Jalisco avalan como parte de su marco normativo los tratados internacionales y las convenciones y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, ¿no? O sea, también puedes utilizar las páginas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos saber, como dice Lili, cómo podemos exigir lo que no conocemos, ¿no? Si no lo conocemos, no podemos identificarlo. Si no lo identificamos, no lo podemos visibilizar. Y si no lo visibilizamos, no lo podemos combatir, ¿no? Entonces, sí es importante echarnos un clavado a todos estos documentos, ¿sí? Y sobre todo, exhortar a todas esas páginas a que su documentación esté en formato accesible para que la persona con discapacidad, sobre todo visual, lo pueda leer en su computadora, en su celular, etcétera, porque a veces pues hay documentos que no son tan legibles para las personas ciegas, ¿no? Entonces, sí es importante hablar un poco de la accesibilidad de información, porque muchas veces todo parte de ahí, porque no se tiene la información en formatos accesibles. Sin embargo, bueno, muchas de estas páginas que he mencionado sí tienen la información accesible y podemos hacer uso de esta documentación y estudiar expresamente de distintos temas, ¿no? Exactamente, y esto es importante realmente porque tenemos que conocer. Si no conocemos, no podemos exigir, no podemos hacer la ley. Y pues también esa es una de nuestras obligaciones como ciudadano. Exacto. ¿Verdad? Y perder el miedo, Lili, también porque también hay una cosa, o sea, dicen, ay, es que si demandas por discriminación, híjole, eres un conflictivo, todo el mundo te tacha, o sea, hay que entender, digo, no vamos a exigir por exigir, sino hay que exigir con argumentación. ¿Cómo vas a argumentar una discriminación? Pues con el marco legal. ¿Cómo vas a argumentar con los conceptos adecuados? ¿Cómo vas a argumentar con estadísticas, no? O sea, de ahí tendríamos que exigir. Por ejemplo, esta cuestión de la discriminación, obviamente la vimos mal las personas con discapacidad, pero por ejemplo, la ENADIS 2017, nos dice que 1 de cada 5 mexicanos ha experimentado una situación de discriminación. Yo la verdad creo que son más, creo que todo el mundo hemos sido discriminados en algún momento, pero no todos lo reconocen porque no todos lo saben y no todos lo identifican, ¿no? Exactamente. Entonces, partiendo de ahí, o sea, la estadística de discriminación es muy alta, ¿no? No tenemos que irnos a Europa, no tenemos que irnos a Norteamérica, a Estados Unidos, etcétera. No, aquí en México también, desgraciadamente, hay sectores que discriminan a otros sectores, ¿no? Sí, exactamente. Simplemente hay personas que les tienen fobia, las personas con discapacidad. Sí, hay un término que se llama discafobia. Es una pena que no esté incluido en la ley, en las leyes ni en la Constitución, pero sí es un término que se llama disfobia o discafobia, lo ponen de las dos maneras, ¿no? Y sí existe esa fobia, o sea, vamos a ser honestos, sí ha habido atentados fuertes contra las personas con discapacidad, lo que pasa es que no se dice, no se visibiliza, ¿no? Sí, tampoco es para dramatizar ni victimizar, pero desgraciadamente sí existen esas conductas y parte, insisto, de los estereotipos negativos que tenemos del sector, ¿no? Y también es parte de nuestra responsabilidad en no denunciar.
Exactamente, porque sí las hay, o sea, a mí me lo han hecho, de verdad. O sea, al principio decía yo, soy yo, o sea, estoy tomando las cosas mal, o sea, realmente No, lo es dudé. la percepción. Exactamente, a un No, sí principio las decía, hay. exactamente, a un principio yo decía, es que no, o sea, no puede ser posible, o sea, no, o sea, no me cabía, o sea, no lo podía entender. Y lo estuve analizando muchos días, mucho tiempo, y estuve observando mucho ese trato hacia mí y todo. Y sí me di cuenta, al final de cuentas, que era fobia. Sí, claro. Realmente, sí, Hay mucha gente que se confronta en las escuelas, en los trabajos, e exacto. incluso en los grupos religiosos, en la política, vaya, en muchos lados hay gente que se confronta en ese tipo, ¿no? Y piensa que una persona con discapacidad, por tener una deficiencia, no es capaz, ¿no? O sea, eso es Exactamente. parte de eso. Exactamente, porque mira, yo soy muy de poner los pies en la tierra y agarrar, así como dicen aquí en México, el Al toro todo por por los los cuernos. cuernos, ¿no? Sí, Exactamente, sí, y ser así como que muy realista. A ver, sí. ni que te me vayas a la parte de la sensibilidad, no, lo que Ujú, es. ujú. Si es rojo y así se tiene que hacer. Entonces, cuando me pasó esta situación, yo de momento decía, no, o sea, es algo que yo me estoy inventando, a lo mejor lo estoy sintiendo yo así, pero ya lo estuve viendo repetitivamente y vi el rato con otras personas y que no nada más era exclusivamente conmigo. Y dije, Ujú, ujú. entonces ya entendí, supe realmente, Y es pero que sí me aparte, ¿sabes cuál costó. es el problema, Lili? Esa es una cosa que a veces minimizamos, ¿no? Ay, es que claro, de todo el mundo hablan. O, ay, claro, a todo el mundo le niegan un trabajo. Bueno, a ver, no es lo mismo que te nieguen un trabajo porque no hablas inglés, que puedes aprender, o porque tienes el pelo chino, que te lo puedes alaciar, digo, un ejemplo un poco chusco, a que Claro, te lo nieguen o que te seas sujeto de un acto discriminatorio porque tienes discapacidad, que es algo que en la mayoría de los casos no puedes cambiar, ¿no? O claro, sea, ¿no? eso que a mí a veces ese dicho, con todo respeto, volviendo a la filosofía de eso, es que si la sociedad no cambia, cambia tú, ¿no? Y a ver, ¿qué quieres? ¿Cambio mi discapacidad? ¿Me curo yo ¿Cómo le solita? hago? ¿O qué? ¿Cómo le hago? O Exactamente, sea, cambio yo, ¿cómo? O sea, exactamente, es que eso no sí, embona en todo el mundo, una porque si cambias ajá, tú, o sea, cambia el mundo. A ver, espérate, no, o sea, mi discapacidad, mi cuerpo es así, o sea, si exacto, no va tengo a mi pelo cambiar, negro, si tengo mis ojos verdes, no me los voy a poder cambiar, si tengo una claro, discapacidad, no me la voy a poder cambiar. Entonces, exacto, o ahí sea, como que no, como que esa frase no embona, no, bueno, no es una frase que me guste, no, por eso no, tampoco. que ya también yo lo vi de este lado donde lo Uh estás -huh, viendo tú. Le dices, uh -huh, bueno, a ver, o sea, cambio mi discapacidad, ¿cómo le hago? uh -huh, exacto, o Porque sea, también luego está, de veras, en muchas ocasiones lo han dicho y lo han dicho delante de mí, es que hay que operarse todo, por los defectos. Y yo, defectos tener una discapacidad es un defecto, no es un ajá, defecto. o sea, o decir, todo está en la actitud, pues por más positivo que seas, quien tiene una mentalidad discriminatoria no te va a incluir, aunque le bailes, le brinques y hagas piruetas, ¿no? O sea, tenemos que ser muy realistas, entonces pues, digo, perdón, pero a veces parece que queremos tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero no. Que queremos responsabilizar de más al sector, o sea, y perdón, yo lo tengo que decir, soy muy, ya me conocen, quienes me escuchan, son un poco críticas en ciertos puntos, pero hay veces que dicen, ay, es que a las personas con discapacidad no se les da un trabajo porque no tienen la suficiente nivel educativo, el suficiente nivel educativo, ¿no? Y yo digo, a ver, perdón, contestar un teléfono, necesitas saber química para contestar un teléfono, necesitas entender el álgebra. No, señores, o Claro, sea, hay trabajos a trabajos, ¿no? O sea, hay una persona que a lo mejor no tiene no tiene un gran nivel educativo por diferentes situaciones que también hay que ver por qué no hay un gran nivel educativo, ¿no? O sea, que claro. no puede, a lo mejor no va a tener un puesto demasiado alto, pero puede tener un puesto administrativo, un puesto sencillo, donde puede ocupar un trabajo, ¿no? O sea, ahorita que hablemos de las medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, que hay mucho que se tiene que hacer. Exactamente. Es que mira, no necesariamente tienes que ser una persona que te la pases estudiando para poder crear algo fabuloso. Exacto. Poder Y no digo que no estudiemos, ¿eh? No estoy claro, diciendo eso. exactamente, no, exactamente. Eso es completamente, pero lo que te digo, o sea, por ejemplo, yo conozco personas que jamás, o sea, no tienen ni siquiera la primaria. O sea, yo creo que tienen tercero, segundo grado de primaria y tienen una super empresa.
Exacto, es que, digo, sí, Exactamente, o sea, pero se les dio la oportunidad, se les dio esas oportunidades. Entonces, conforme la marcha fueron aprendiendo, a lo mejor no tienen un título, pero han aprendido a lo mejor más en la vida diaria que estando en un aula. Ahora, también es que tenemos... has dado en el punto, Lili, perdón. Sí, Darle la oportunidad a la gente. claro, Darle la oportunidad, favorecer las condiciones, ¿no? sí, Y darle claro, la oportunidad en base a sus potencialidades. Y si hay algo que tenga que aprender, lo va a aprender. Pero claro. no dársela ni por hacerle el favor, ni por quedar bien, no, o sea, dársela de verdad por la propia persona, ¿no? Exactamente, porque hay que ver sus habilidades que tienen. Porque mira, por ejemplo, yo soy gimnasta olímpica y yo recuerdo muy bien cuando llegaba alguna niña, porque pues yo estaba muy pequeña cuando yo hacía gimnasia, de hecho ahí me accidenté, llegaba y que quería ser gimnasta. Entonces el maestro le decía, a ver, una cosa es que quieras ser gimnasta, que sea el deporte que te encanta, y otra cosa es que tengas la habilidad para desempeñarlo y para hacerlo. Entonces, aquí vamos a hacer una prueba y vamos a ver si tienes la habilidad, y si no, buscamos otro deporte que tú que puedas desempeñar adecuadamente, porque por más sacrificios, por más entrenamientos, por más que le hagas, si no tienes la habilidad, no vas a salir adelante. Posibilidad, digo, obviamente, digo, estás de acuerdo. Pero una cosa es lo que tú le has dado, hacer la prueba, ¿no? Y mucha gente, por esa mentalidad discriminatoria, no hace la prueba. Exactamente, no porque ni siquiera te dan chance. Mira, me comentaba también una chica de gente pequeña que está súper preparada y hizo la entrevista por teléfono, por Zoom, hizo la entrevista por Zoom, la entrevistaron, jamás se dieron cuenta que ella era gente pequeña porque pues bueno, fue por Zoom. Todos le dijeron que sí, que tenía el puesto y todo, y cuando se presenta en la empresa, oh, sorpresa, ¿cómo que tú eres? Sí, ¿a poco eres tú? Ah, sí, me ha pasado. Así le dije, ¿a poco eres tú? Digo, sí soy yo, mi nombre es tal, y me contrataste para trabajar en este lugar. No, es que yo no sabía que eras, y a ver, espérate, no tengo que decirte la estatura que tengo, tú viste el intelecto, o sea, viste mis habilidades, lo que yo soy, exactamente, pero cuando llegó, no, le quitaron el trabajo, o sea, ya no se lo dieron, así de fácil. Volvemos a lo mismo, o sea, y aquí sí voy a hacer otro punto crítico. El Estado tiene que la responsabilidad, el Estado entendiéndose como los tres poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen la misión, la responsabilidad de dar ejemplo de inclusión a las personas con discapacidad. O sea, si queremos que la sociedad no discrimine, la administración pública, de tanto federal, estatal, municipal, tiene que dar el ejemplo de inclusión, ¿no? Y hablamos, si me lo permites, hablamos un poquito de las medidas de nivelación, inclusión de acciones afirmativas. Por ejemplo, las medidas de nivelación se refieren a hacer efectivos los derechos, ¿no? Que puedas ingresar a un trabajo, que puedas en la legislación ingresar a la educación, etcétera. Las medidas de inclusión se refiere a eliminar los mecanismos discriminatorios, ¿no? Esa violencia estructural, esa discriminación estructural, a combatirla. Y las acciones afirmativas se refieren al establecimiento de porcentajes o cuotas, ¿no? De inclusión, ya sea en la educación, en el trabajo, en la política, etcétera. ¿Cómo empezó? La igualdad de género empezó con la representatividad en las cuotas, ¿no? Y mucha gente dice, ay, es que yo no quiero establecer cuotas de contratación para personas con discapacidad, porque es cómo vamos los empresarios, o a lo mejor no los empresarios, la propia administración no va a querer contratar a gente solo por cubrir una cuota y no por sus habilidades. Bueno, es que algo es algo, ¿no? Por ejemplo, en Michoacán, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, hay leyes de cuotas. Tengo entendido que en otros estados también. Hablan entre el 3 y el 5%. ¿Por qué no hacer una ley de cuotas aquí en México para incluir laboralmente a personas con discapacidad en la administración pública, ¿no? O sea, es una forma de combatir la discriminación. Sí, exactamente, como tú decías hace un momento, dar el ejemplo. O sea, si tú llegas a los estados, pues yo no he visto ninguna persona con discapacidad laborando ahí. Exacto, o sea, digo, la verdad, ¿no? O sea, los que hay, o en los que se supone lugares donde debe haber personas con discapacidad encargadas de las políticas, no hay más que una o dos personas con discapacidad, pues ¿dónde está la representatividad, no? O sea,
Claro. Volvemos a lo mismo, o sea, tenemos que ser muy, muy claros y muy objetivos, y muchas veces dicen, no, pero es que eso es como mucha gente no cree en esa ley de cuotas o de porcentajes. Por ejemplo, en España hay cuota de contratación, y como vieron que hay personas con discapacidad que lo han hecho también, ya los empresarios empezaron a asomarse al sector, y junto con la ONCE han creado plataformas, por ejemplo, por Talento y otras, donde las mismas empresas, incluso empresas de renombre, como ciertas empresas de telefonía celular, ya han volteado a ver a la gente con discapacidad y las han contratado en sus empresas porque ven que en el Estado han rendido, y por lo tanto ellos quieren ese tipo de personal en sus empresas, ¿no? O sea, no es realmente una apuesta inadecuada el establecer ese tipo de leyes sobre porcentajes, ¿no? Ok, perfecto. Sí, fíjate, y esa parte es importante, o sea, pues ¿por qué no darnos la oportunidad, no? Y aparte que es un derecho, o sea, no está, a ver, está hablando precisamente de lo laboral porque es un derecho, pero podemos hablar de diferentes ámbitos, ámbito educativo, accesibilidad, bla, 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 porque la discriminación es de manera interseccional, que si eres hombre, que si eres mujer, que si eres indígena, bla, 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 y de manera multifacética, no solamente en el trabajo, sino en los servicios, en el transporte, etcétera. Entonces, está hablando de lo laboral como un ejemplo específico, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de derechos reconocidos en la Constitución, reconocidos en los tratados internacionales y en la legislación aplicable. No estamos hablando de cosas que nos estamos inventando, ¿no? Ajá. No, es que tienes razón. O sea, aquí es como que, pues, estar informados sobre todo, ¿no? Exacto. Y hacerlos valer, y hacer conciencia en las instituciones encargadas de los derechos humanos y todo eso, pues de que esos derechos se tienen que hacer cumplir, y que si hay situaciones que hay que remediar, pues remediarlas, ¿no? Exactamente. Fíjate que qué importante es eso, o sea, realmente tener la información adecuada y sobre todo tener la información certera, que busquemos también en páginas realmente la información realmente verídica, ¿verdad? Porque ahí es donde podemos llegar a tener este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una información errónea, no la información adecuada que debemos de tener. Ok, mira, Andy, nos tenemos que retirar porque estamos teniendo problemas con el internet. Creo que es la red la que está fallando ahorita, pero nos tenemos que retirar ahorita, pero continuamos la próxima semana. ¿Qué te parece? Ok, continuamos, perfecto, y pues igual añadimos también algún otro tema, o también si alguien tiene dudas, no sé si me permitas dejar mi correo electrónico. Claro, deja tu correo y todo. Okay, voy a dejar mi correo electrónico, y si alguien gusta, bueno, es Andrea, todo con minúsculo y seguido, andrea.incluye, INSLUYE, @gmail.com, andrea.incluye, @gmail.com. ¿Sí? Y con todo gusto, si alguien requiere documentación, si alguien requiere alguna información, con todo gusto se las proporciono. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea. De todas maneras, esta información la voy a poner dentro de la página para que cualquier persona pueda verla y se puedan comunicar contigo, y vemos si continuamos la próxima semana con el programa. ¿Qué te parece? Perfectísimo, Lili. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Un placer y un honor. Y pues bueno, también darle las gracias a Eric Altavia, que desde Costa Rica nos está apoyando con todo lo que es el soporte técnico. Muchísimas gracias. Disfruten de un día maravilloso. Hasta luego. Gracias, Andrea. Bye.